Consideramos que hubo también una retalía de denuncias constitucionales por los casos de enriquecimiento ilícito, por el caso denominado El Cofre. Nos enteramos que hubo también una retalía de denuncias constitucionales por los casos de enriquecimiento ilícito, por el caso denominado El Cofre y por el caso de la cirugía. Los únicos casos que hasta el momento se nos han notificado es el caso de enriquecimiento ilícito y el caso de la cirugía. No tenemos conocimiento de las razones por las cuales se ha denunciado constitucionalmente a la presidenta por el caso denominado El Cofre. Y por eso es que hemos tenido la iniciativa de convocarnos para que podamos absolver sus dudas, sus interrogantes, y en ese sentido se permita que la información no solamente sea a través de un frío comunicado institucional, sino principalmente también desde la perspectiva de la defensa de la presidenta. Consideramos que el comportamiento institucional de la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es una conducta absolutamente desafiante e irresponsable con la verdad. Sostendremos estas razones a partir de las incoherencias en las que ha recaído la propia señora fiscal de la Nación con el trabajo que ha desarrollado en estas 4 carpetas fiscales. Pero también desafiante con la cláusula constitucional del artículo 117. Sabe perfectamente la señora fiscal de la Nación de que no se puede denunciar a la presidenta si no es por los 4 artículos que forman parte de la nómina del artículo 117 de la Constitución Política del país. Sin embargo, conociendo el precedente del caso Rolex, decisión que ha sido archivada hoy, mañana, el 2026 y perpetuamente, ha decidido desafiar una vez más al Congreso de la República y a la Constitución Política del país. En ese sentido, estamos aquí para absolver todas sus consultas, más que un relato y una narración propiamente nuestra. No tenemos absolutamente ningún problema en el tiempo de las preguntas, tampoco tenemos problemas respecto a si es que un medio de comunicación concentra un determinado nivel de preguntas también. Estamos acá con el único propósito de que se sientan cómodos y principalmente también nos escuchen. En ese sentido, iniciamos de este lado. 21 declaraciones del defensor del pueblo en el Congreso. Adelante. Estado constitucional de derecho, en principio, porque su desconocimiento podría llegar a ocasionar estos exabruptos en decisiones erradas de parte de quien ejerce atributos constitucionales, pueda distorsionar, salirse por los costados, a efectos de debilitar la institucionalidad que todo demócrata debe impedir. ¿La Defensoría del Pueblo busca blindar o defender en este caso a la presidenta Boluarte? De ninguna manera, eso es un error en todo caso de percepción. Lo que sí estamos interesados es que el Instituto de la Presidencia pueda fortalecerse. Creo que la señora Dina Boluarte no se va a beneficiar en nada, porque a ella ya le patearon la puerta, porque a ella ya le han interpuesto las denuncias constitucionales habidas y por haber. 25 así que a ella no le va a favorecer en nada la decisión cual sea el caso del Tribunal Constitucional. Pero sí, son 25 denuncias constitucionales que por lo menos hasta el día viernes a las 9 de la noche se habían contabilizado. Algunos congresistas hablaban de desestabilización, otros que se está haciendo un procedimiento. Mira, hay 2 enemigos en la democracia y hay que decirle al país, y vamos a hablar en términos más concretos. Los 2 enemigos es la autocracia, del que quiere usurpar el poder por la fuerza, llegan al poder por la vía democrática, pero luego quieren perpetuarse. Esa es la autocracia, que siempre es una amenaza en la democracia. Y el otro es esta suerte de anarquía, ¿no?, política, donde todo el mundo hace lo que quiere y donde todo el mundo debilita a quien quiere, y ahí juega un papel importante la prensa. La prensa, que tiene que velar por la democracia, por el ejercicio de las libertades de todo el país, juega un papel importante. No, indudablemente no. Indudablemente allí viene el problema. ¿Por qué? Porque se debilita la legitimación original de un elegido a la presidencia de la República y también del Parlamento. Entonces, una vez que el Parlamento es débil, esa es una agenda, ojo. Una vez que el Parlamento es débil y una vez que el Ejecutivo es débil, entonces los poderes fácticos asumen el control del poder. Entonces, ¿quiénes gobiernan el poder? ¿Quiénes gobiernan el país? Son los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque hay justamente estos 2 factores de riesgo, que es la autocracia y la anarquía, quienes socavan permanentemente la constitucionalidad y el Estado de Derecho. ¿Cómo podemos hacer justamente para poder llevar un equilibrio en esto, teniendo en cuenta de un gobierno con casi 2 hasta 0% que se habla, donde hay una inseguridad ciudadana que la ciudadanía continúa reclamando y no ve en el ejercicio de las actividades, ocurrido en Patas incluso? Primero hay que reconocer que estamos frente a un Estado débil,
y eso es verdad, eso no lo vamos a negar, y creo que poco se contribuye a corregir ese estado de debilidad, muy poco. De tal manera que lo que debemos procurar es en lo que queda de este gobierno o en las decisiones que adopte el Parlamento, todas tengan, digamos, un apego por fortalecer la institucionalidad democrática, y eso es el reconocimiento de todos los institutos que están constituidos como poder dentro del Estado. ¿Pero sin investigaciones en curso en todo caso de la Presidenta? Las investigaciones las hay. Lo que hay que entender es que en el país hay dos poderes constituidos de manera directa por sufragio. ¿Cuáles son estos dos poderes? El poder que es el Congreso, el poder legislativo, y el poder ejecutivo. El poder judicial es un poder derivado de la voluntad de, como en este caso, de la Junta Nacional de Justicia, quien elige a los jueces, y a través de los jueces se ejerce, digamos, el atributo y la potestad de administrar justicia. ¿La Presidenta debe ser investigada en el ejercicio de sus funciones? ¿Qué dice la Constitución? No es lo que me gusta. A mí me encantaría que no lo sea así, pero la Constitución dice, históricamente además, ¿no?, que un presidente no puede ser investigado, no puede ser acusado. ¿La Presidenta debe terminar su gobierno entonces, hasta el 2026? Bueno, yo no soy Dios, mañana puede ocurrirle algo y quizás ya no esté en la presidencia, pero lo que sí quisiera es que el Instituto de la Presidencia sea fortalecida en beneficio de todos los peruanos, porque cuando hay estabilidad, entonces todos nos beneficiamos, porque hay crecimiento país, y cuando hay crecimiento país hay más oportunidades laborales, ¿no? ¿Cómo ven desde la Defensoría del Pueblo esta instauración de que el reinfo sea hereditario y el retraso que existe en el Congreso de la República Yo voy a un tema de fondo. El reinfo debe ser derogado de manera inmediata. Lo único que ha servido es para fomentar la informalidad. Debemos procurar de una vez por todas hacer una reingeniería y establecer un mecanismo de tal manera que se pueda distinguir claramente lo que es formal y lo que es informal y lo que es ilegal. Porque bajo la informalidad se escudan los ilegales, y ahí viene, digamos, lo más pecaminoso para la sociedad, que es distorsionar en absoluto lo que es el estado de bienestar para la población. Muchas gracias. Declaraciones. Una nueva pregunta. En el caso del cofre, el Ministerio Público le ha denunciado a la Presidenta acusándola de encubrimiento personal, de encubrir a Vladimir Cerrón, de ir al condominio Asia del Sur. Yo quería preguntarle si ya nos puede decir por qué la Presidenta fue al condominio del Sur, si es que fue a buscar al empresario Juan Olazábal Segovia. ¿A qué fue la Presidenta al condominio Asia del Sur? Gracias por tu pregunta. Hubiese sido importante que para el momento de esta conferencia hubiésemos conocido las razones de la fiscal de la Nación. No conocemos las razones jurídicas, conocemos las razones a través de un comunicado institucional. Y claramente tenemos que hipotecar un poco nuestro cerebro para poder responder esas preguntas. Pero te voy a responder desde la investigación y no fuera del marco de esta. Si es que para el Ministerio Público era fundamentalmente importante que declaren las personas que supuestamente acompañaron a la Presidenta de la República a aquella reunión, sea en el distrito o en el condominio que sea, entonces el principal interesado, y no renuncia a la investigación, es el Ministerio Público. El Ministerio Público, a través de la providencia número 80 del 5 de marzo del 2025, es decir, hace casi 65 días antes, programa la declaración de dos personas que supuestamente estuvieron con la Presidenta de la República y que en efecto estuvieron con la Presidenta de la República en aquella fecha, pero además se le solicita al propietario o el presidente de la Junta de Propietarios de ese condominio Asia del Sur que le entreguen información de las personas que estuvieron en aquella fecha. Desde aquella fecha el Ministerio Público no los ha llamado nuevamente, teniendo en el Estatuto Procesal Penal los apremios correspondientes para conducirlos incluso de grado fuerza. Si es que la tesis de la Fiscalía es, de acuerdo, en la ruta de ida no llevaste a Vladimir Cerrón, la Presidenta de la República fue a votar al Colegio de Abogados, habría que ser bastante infame para llevar a un delincuente frente a muchísimas personas en un lugar tan público. El conductor, el suboficial de la policía Montalvo, encendió las paraderas de esta investigación y señaló que fue en el condominio Mykonos en donde dejó la Presidenta de la República. La fiscal de la Nación, en un ensayo por hacer una suerte de reconstrucción, realiza una constatación y verificación sin la Presidenta, sin otros testigos, aun cuando el Código Procesal Penal así lo exige. Si vas a hacer una constatación, no tienes que tomar la versión de una persona, tienes que tomar la versión de varias personas. Habla en plural, medios de prueba, no declaración del investigado. Sin embargo, se hizo ese show, porque eso no fue un acto fiscal, fue un show. Se hizo el show, se fue hasta el condominio Mykonos y finalmente en un acto de reflexión supina,
el suboficial Montalvo echó la culpa a los medios de comunicación porque consideró que era un psicosocial haberse confundido del lugar y determinó que no fue en el condominio Mykonos. Primera tesis que se cae. Segunda tesis que se cae, que la Presidenta de la República de forma clandestina fue en aquellas fechas porque no pagó peaje. El cofre presidencial no paga peaje por la seguridad de la Presidenta. Segunda tesis que se cayó. Tercera tesis, que fue hasta Ica y fue hasta Cañete. Los peajes de Ica y de Cañete sostuvieron lo contrario, que la Presidenta nunca pasó por esos peajes. Tercera tesis que se cayó. Cuarta tesis, que la Presidenta utilizó vías paralelas para no ser identificada bajo un concepto de perfil bajo. Por supuesto, cuando la Presidenta de la República acude a mi estudio de abogados, no va con la circulina y con toda la cápsula de seguridad, porque no va en una visita protocolar, no va en una visita oficial, va en una visita personal y por consecuencia se activa el perfil bajo. Cuarta tesis que se cayó. Y la única tesis que le caía, que le generaba y le quedaba finalmente, era que estas dos personas y el propietario de la Junta de Residentes acuda al Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado, no la Fiscalía, hemos solicitado el 5 de mayo y el 15 de mayo que se ejecute esas declaraciones y que ante la propia fiscal le señalen que no había ningún Vladimir Cerrón dentro y que ninguna operación fue llevada de manera clandestina. Porque como sostuve y lo reitero el día de hoy, la Presidenta de la República no es ninguna delincuente. La Presidenta de la República no usó el sagrado vehículo presidencial para delinquir. Sin embargo, pese a que la propia fiscal, y con eso termino este caso, ha solicitado a estos 3 testigos porque son determinantes, como es determinante la pericia para el caso de cirugía, tan determinantes son que denunció constitucionalmente por el caso del cofre sin haber ejecutado y haber tenido los actos inconclusos de investigación. Cuando esos actos, más bien, determinaban si la investigación finalmente cumplía o no su propósito. Por eso es que yo sostengo que el Ministerio Público ha cometido una actitud desafiante con la verdad y ha